Buenas tardes, amigos televidentes. Hoy en el segmento sobre los derechos humanos trataremos sobre la responsabilidad penal de los niños, niñas y adolescentes. El nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia ha incorporado una responsabilidad penal atenuada para los adolescentes entre 12 y 18 años que cometan contravenciones o delitos de acuerdo al Código Penal, para los cuales se han creado los juzgados de la niñez y adolescencia, dependientes de la función judicial, sustituyendo a los antiguos tribunales de menores. El artículo 369 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece las sanciones que puede imponer un juez en caso de que se establezca la responsabilidad de los adolescentes sobre un delito. Puede imponer, primero, amonestaciones, amonestación e imposición de reglas de conducta, orientación y apoyo familiar, reparación del daño causado, servicios a la comunidad, libertad asistida, internamiento domiciliario y por último, internamiento de fin de semana e internamiento con régimen de semilibertad o internamiento institucional. Cabe decir que a los adolescentes menores a 14 años se les aplicará únicamente en los delitos de asesinato, homicidio, violación, plagio de persona y robo con resultado de muerte. En todo caso, esta privación de libertad no podrá exceder nunca de los 4 años. Esto es todo por hoy. Nos veremos en el próximo programa. Gracias. Buenas tardes, amigos televidentes. Estamos una vez más en su segmento semanal sobre los derechos humanos. Hoy trataremos sobre la revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato es un derecho que pertenece a la categoría de los derechos fundamentales de primera generación, es decir, a los civiles y políticos especialmente. Es un derecho que descansa sobre la base mismo de la democracia, la soberanía popular, y está concebido como un recurso de fiscalización y control de la base soberana a los mandatarios de elección popular. La Constitución ecuatoriana, en el artículo 109, posibilita la revocatoria del mandato a los alcaldes, prefectos y diputados de la elección por las siguientes razones. A. Por actos de corrupción. La Ley Orgánica de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción establece en el artículo 3 que se debe entender como acto de corrupción todo ilícito cometido por un funcionario público, eventualmente con la participación de un particular, que consista en el ejercicio abusivo del poder público dirigido a favorecer ilícitamente intereses particulares. Y B. Por incumplimiento justificado de su plan de trabajo. En este sentido, el artículo 109 de la Constitución ecuatoriana establece que es obligación de los candidatos al inscribir su candidatura presentar un plan de trabajo ante el correspondiente tribunal electoral. Hay que señalar que la Constitución ecuatoriana no posibilita la revocatoria de mandato del presidente de la República, como sí acontece, por ejemplo, en Venezuela, en el que el presidente Chávez está afrontando un proceso de revocatoria de mandato. Eso es todo, amigos televidentes. Nos veremos la próxima semana con más sobre el tema. Buenas tardes, amigos televidentes. Estamos una vez más en su segmento semanal sobre los derechos humanos. Hoy trataremos sobre los requisitos para interponer una revocatoria de mandato. ¿Cuáles son los requisitos para interponer una demanda de revocatoria de mandato? Primero, la solicitud de revocatoria de mandato ha de ser interpuesta ante el jefe del Tribunal Electoral de la respectiva provincia en la que se desempeña el cargo del dignatario.
2. Se necesita al menos el 30% de los empadronados en la respectiva circunscripción territorial. Esto quiere decir que la solicitud de revocatoria debe ir acompañado por un número de firmas equivalentes a tal cantidad con las respectivas cédulas o copias de las cédulas de ciudadanía. 3. En los casos de incumplimiento del plan de trabajo, la revocatoria se podrá solicitar después de transcurrido el primero y antes del último día del ejercicio de las funciones del dignatario. 4. En los casos de actos de corrupción, la revocatoria podrá solicitarse en cualquier tiempo del periodo para el cual fue elegido el dignatario. El acto electoral, es decir, la consulta, se realizará dentro de los 30 días subsiguientes a la convocatoria. La convocatoria no es otra cosa que una consulta a la que llama el Tribunal Electoral Provincial de la provincia respectiva, en la que se pregunta a los ciudadanos de la respectiva circunscripción si están o no están de acuerdo con revocarle el mandato a ese dignatario, que puede ser alcalde, diputado o a quienes ya hemos visto. En la consulta de revocatoria participarán obligatoriamente todos los ciudadanos que gocen de los derechos políticos. Para que la revocatoria surta efectos legales, es necesario que el Tribunal Electoral constate una mayoría absoluta de la respectiva circunscripción territorial. Si esta fuera favorable para los mandantes, inmediatamente el presidente del Tribunal Electoral de la respectiva circunscripción va a notificar al dignatario correspondiente con la cesación de sus funciones y la inmediata subrogación por quien le corresponda de acuerdo a la ley. Esto es todo, amigos televidentes. Volveremos la próxima semana con más sobre el tema de derechos humanos. Gracias. Buenas tardes, amigos televidentes. Estamos una vez más en su segmento sobre los derechos humanos. Hoy trataremos la clasificación o los tipos de derechos humanos. Los derechos humanos podríamos decir de manera general que son un conjunto de principios que buscan incorporar de manera efectiva a los sistemas normativos las nociones de los fines últimos del derecho, es decir, paz, seguridad, bien común, orden, bienestar individual. Es decir, en el derecho constituyen la nueva tendencia mundial para buscar soluciones a los problemas más catastróficos de la humanidad. En ese sentido, hay que señalar que estos derechos se han creado en 3 generaciones de acuerdo a su orden de aparición en la historia. En el siglo XVIII, con la Revolución Francesa de índole liberal, nacen como límites al poder del Estado. De ahí surgen los derechos civiles y políticos. Podríamos decir que los principales son el derecho a la vida, a la integridad física y personal, el derecho a un debido proceso, a la libertad de tránsito y circulación, a la libertad de expresión y pensamiento, a la libertad de manifestación y asociación, entre otros. La segunda generación de derechos nace en el siglo XIX con la Revolución Industrial y desde luego participa de un fuerte influjo del socialismo y del comunismo. La segunda generación se la conoce como los derechos económicos, sociales y culturales. Y los más importantes son el derecho a la salud, a la seguridad social y a la protección familiar, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación y a la cultura, y los derechos colectivos y de los grupos vulnerables entre los más importantes. La tercera generación de derechos nace, en cambio, en el siglo XX a partir de las necesidades de un mundo globalizado. Se los conoce como los derechos de la solidaridad y entre los principales podemos mencionar el derecho a la paz, el derecho a un ambiente libre de ruidos y contaminación, el derecho a la transferencia de tecnología a los países pobres, el derecho a la cooperación para el desarrollo, el derecho al ocio y a la recreación, entre otros. Esto es todo por hoy. Nos veremos la próxima semana con más sobre el tema de derechos humanos. Gracias.